Y si entra ahora, Dios mío. Dios le bendiga a todos mis estimados y queridos audiencia que se conecta todos los lunes fielmente para unirse junto con ese grupo de hermanos para estudiar la Biblia. ¡Qué maravilla! Gloria a Jesús. Les damos las bienvenidas a todos, ¿verdad? Porque no han abierto las puertas de sus hogares por estos medios, por estas plataformas. Y en esta noche estaremos estudiando el libro de Apocalipsis. Gloria a Jesús. Y vamos a estudiar, vamos a hacer un pequeño repaso acerca del versículo 19 que estuvimos estudiando la semana pasada. Como ustedes saben, pues tuvimos la explicación de la pastora Isabel Eves, que nos estaba hablando acerca, ¿verdad?, de las alabanzas en el cielo, en el capítulo 19. Tuvimos un tiempo muy hermoso. Puede mirar el estudio bíblico de la semana pasada, y tuvimos la hermana Belkis que nos habló acerca del glorioso encuentro con nuestro Señor Jesús y la cena del Cordero que tendremos, ¿verdad?, escritas aquí en el libro de capítulo 19 de Apocalipsis, que cuando el ángel le dice, ¿verdad?, escribe lo que ya a los llamados a la cena de las bodas del Cordero, y dice, estas son las palabras verdaderas de Dios, y me postré en pies para adorarle. Tuvimos un tiempo hermoso de estudio bíblico, y tuvimos pues, ¿verdad?, cuando estaba nuestro hermano Marino hablando acerca del jinete del caballo blanco, que dice que en la Biblia, ¿verdad?, que dice que se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, y que estaba vestido con una ropa teñida de sangre, gloria a Jesús, y que su nombre es el Verbo de Dios. Qué hermoso ese tiempo, ¿verdad?, de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros que esperamos ese tiempo, gloria a Dios, de ese encuentro con con el Señor y Salvador Jesucristo, donde la humanidad, pues, dice la Biblia que todo ojo le verá, pero ya nosotros estaremos con nuestro Señor Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a tener, ¿verdad?, en estos momentos al distinguido hermano, líder de misiones de la sección de Manhattan, Jonás Valga, y le damos también la bienvenida al pastor reverendo Quiñones, César Quiñones, ¿verdad?, que ha escrito el libro de Apocalipsis, que ha estado con nosotros. Por igual le damos la bienvenida a la reverenda Mercedes Selmo, pastora y misionera allá en la República Dominicana. Y tenemos también nuestra hermana Miriam Martínez desde El Salvador. Le damos todos saludos allá, y esperamos y sabemos que vamos a tener un tiempo maravilloso con el Señor estudiando esta Biblia, porque el Espíritu Santo es el autor, el único autor que está presente cuando estudiamos la Biblia. Con ustedes, nuestro hermano Jonás Vargas con este hermoso estudio. Adelante, hermano. Dios le bendiga una vez más a todos. Decíamos al principio que es un placer estar con cada uno de ustedes en un estudio más de la palabra de Dios y en un tema tan importante como lo es el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar estudiando acerca de lo que es el reino milenial, también llamado el milenio. Para muchos, como dije en la introducción, el reino milenial es el título dado a los 1000 años del reinado de Jesucristo en la tierra. Hay algunos teólogos, algunos estudiosos de la palabra, que buscan interpretar estos 1000 años de una forma alegórica, como una alegoría, mientras que hay otros que entienden que estos 1000 años es de una forma figurativa, de decir un largo periodo de tiempo, o sea, no exactamente 1000 años. Pero, ¿qué dice la Biblia? Nosotros en esta noche vamos a estar hablando acerca del reino milenial
y vamos a estar estudiando no solamente Apocalipsis capítulo 20, sino que vamos a ir también al Antiguo Testamento para que nosotros veamos cómo desde la Tanakh el reino milenial estaba profetizado, el reino milenial estaba estipulado desde el Antiguo Pacto. Un ejemplo, si nosotros leemos en el Nuevo Testamento a Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33, nosotros vemos que la Biblia establece que cuando Cristo regrese a la tierra, él mismo se establecerá como rey en Jerusalén, sentándose sobre el trono de David. Antes de entrar en lo que son los versículos o el contexto que nosotros vamos a leer en esta noche, es muy importante, y yo sé que ya ustedes lo han estudiado, pero hay muchos que van a escucharnos también, y vamos a ir repasando un poco, darle un pincelazo a la serie de eventos que ya han pasado, que ustedes han estudiado antes del reino milenial ser establecido. Primeramente está lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Ustedes lo estudiaron, el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor va a librar a aquellos que estén guardando la palabra de Dios de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Luego del arrebatamiento de la iglesia, entonces viene lo que es la gran tribulación. La gran tribulación está profetizada desde el Antiguo Pacto, y cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 9, nosotros encontramos las 70 semanas de Daniel, que es también llamada en el Antiguo Pacto la angustia de Jacob, en el Nuevo Pacto también llamado la gran tribulación. Antes de esa gran tribulación, la iglesia ha sido levantada al cielo. Nosotros hablábamos ahorita que eso le llamamos Cristo venir por su iglesia, no Cristo venir con su iglesia. Luego de los 7 años de la gran tribulación, entonces ahora Jesucristo desciende de forma visible. ¿A qué Jesucristo desciende de forma visible allá en Jerusalén? A establecer su reino. Antes de este reino ser establecido, nosotros vamos a leer también un poco más adelante, va a pasar lo que se llama la batalla de Armagedón en el valle de Megiddo, para Jesús establecer lo que es el reino milenial. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, versículo 1 hasta el 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Subraye ese poquito ahí, lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a entrar en contexto. El reino de Jesucristo, el reino milenial, es un reino literal, ni es una alegoría, ni es tampoco algo como muchos han querido decir, como que es para hablar de un periodo de tiempo, sino que el reino milenial nosotros lo vamos a estudiar y es algo que es literal. Como decía, después del rapto de la iglesia, que lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 17, después de esta larga tribulación que Dios le da a Daniel, cuando Daniel estaba leyendo los rollos del profeta Jeremías en Daniel capítulo 9, Dios le muestra a Daniel esos 70 años que se le llama la angustia de Jacob, se le llama la gran tribulación. Después de la guerra de Armagedón y de la resurrección de los santos que han muerto en la gran tribulación, Jesús reinará en la tierra por 1000 años. Vamos a entrar en contexto. Antes de que el reino milenial sea establecido en esta tierra, Satanás tiene que ser atado de una forma literal. Y hemos acabado de leer en este momento que el apóstol Juan ve un ángel descender del cielo con una cadena en sus manos, y esa cadena es para atar a Satanás, al diablo, que significa engañador, que significa usurpador. Inmediatamente Satanás es atado. Debemos de entender que ahora va a haber paz, ahora va a haber armonía y el reino de Cristo va a ser establecido. Algo, y no quiero tocar sus sentimientos, que me llama la atención a la hora de nosotros hacer ciertas oraciones que hemos aprendido, y es que nosotros oramos: Satanás, yo te ato, ya está atado. Eso es una mala práctica, es una mala oración, porque Satanás va a ser atado en el milenio. Si Satanás lo pudiéramos atar en el presente, no hubiera guerra, no hubiera tantas situaciones. Satanás todavía no podemos ignorar que él es el príncipe de este siglo hasta que él sea atado y se establezca el reino milenial. Algo bien importante también es que vemos a Jesucristo descender con una hueste vestida de ropas blancas. Jesucristo viene con legiones de ángeles, pero también viene con la iglesia que se fue en el arrebatamiento en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. Algo que debe de llamarnos la atención a nosotros también es que Jesucristo viene con una gran multitud, pero esta multitud simplemente está vestida de ropa blanca. No tiene bombas atómicas, no tiene bombas molotov, no tiene espadas literales, no tiene armamentos físicos, sino solamente vestida de ropa blanca. Y el mismo Jesús dice aquí en Mateo capítulo 20 que él mata a sus enemigos con la palabra, con la espada de su boca. Por lo tanto, esta multitud que está aquí vestida con ropas blancas no vino a pelear, solamente vino a presenciar la victoria del Cordero, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que ustedes leyeron la semana pasada en Apocalipsis capítulo 19, donde se habla de este jinete que está montado en un caballo blanco, el cual ya ustedes han leído, han estudiado, y también debemos de acordarnos que este jinete que está en Apocalipsis capítulo 19 montado en un caballo blanco no es el mismo jinete que está montado también en un caballo blanco en Apocalipsis capítulo 6, porque en Apocalipsis capítulo 6 este jinete que está montado en el caballo blanco se hace pasar por Cristo, pero es el anticristo, y el de Apocalipsis capítulo 19 sí es Cristo,
porque en su muslo tiene inscrito Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino milenial que estamos estudiando en esta noche abarca dos áreas. Es algo bien importante, el reino de Dios, no el reino milenial. El reino de Dios abarca dos áreas. Una área del reino de Dios es el área espiritual y otra área del reino de Dios es el reino literal. ¿Cuál es el reino espiritual? Inmediatamente nosotros estábamos perdidos en delitos, en pecados, en tantas cosas. Aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Inmediatamente pasamos a formar parte de un reino espiritual, donde Satanás, donde sus demonios no tienen potestades sobre nosotros. Y cuando estamos bien con el Señor, como somos siervos que pertenecemos a un rey, lo que nos pase a nosotros, si estamos bien con Dios, es porque Él lo permite. Y si Él lo permite y estamos bien con Dios, es para Él también glorificarse, así mismo como pasó con Job. Reino espiritual. Ahora, está el reino físico. ¿Cuál es el reino físico? El reino literal. Es el reino que nos habla en esta noche Apocalipsis capítulo 20. Cuando nosotros formamos parte del reino espiritual, vemos un ejemplo a Hebreos en el capítulo 10, versículo 19 hasta el 22, donde el autor del libro de Hebreos nos dice: así que, hermanos, teniendo tal libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí somos inmediatamente parte de un reino espiritual, y es por eso que cuando leemos a Colosenses capítulo 2 versículo 14, dice que el acta de los decretos que había en contra de nosotros, dice que se rompió, se rasgó en dos, fue anulada, y tenemos acceso a ese reino espiritual. Pero en esta noche vamos a hablar de lo que es el reino literal. El aspecto físico o el propósito del reino milenial es establecer al mismo Cristo como rey en Jerusalén, sentado en el trono de David de una forma literal. Sentarse en el trono de David de una forma literal. Lucas 1, 32 y 33 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y dice aquí más abajo: y su reino no tendrá fin. Aquí está hablando de un reino literal donde Jesús va a ser establecido como rey allá en lo que es la vieja Jerusalén, en el monte Moriah, el templo que Salomón un día construyó. Ahí mismo en Jerusalén Jesús va a gobernar. Algo bien importante, que es una profecía cuando leemos en la Biblia lo que es el pacto davídico. La Biblia tiene diferentes pactos, y los pactos bíblicos, hay unos pactos que son condicionales y hay otros pactos que son incondicionales. La diferencia entre un pacto condicional y un pacto incondicional es que el pacto condicional, existe una condición para Dios poder cumplir lo que Él ha prometido. Un ejemplo: pacto condicional. El pacto adánico es un pacto condicional porque existía una condición de que el hombre no podía comer del árbol que estaba en el huerto del Edén. Otro pacto condicional, un ejemplo, es el pacto mosaico, porque existía una ley que el hombre tenía que cumplir para poder recibir las bendiciones que Dios había prometido. Ahora, hay otros 5 pactos que son incondicionales, y dentro de esos pactos incondicionales está el pacto davídico.
Y cuando estudiamos el pacto davídico, Dios le dijo a David que iba a tener un rey eterno de su descendencia, y eso también se cumple con Jesús, aquí establecido como rey para siempre, primeramente de forma literal por 1000 años, y luego un reinado que dice la Biblia que no va a perecer, que no va a tener fin. Antes de establecerse el reino, va a existir lo que es la batalla de Armagedón en el valle de Megiddo. Cuando leemos Apocalipsis, y me perdonan porque la semana pasada sé que estudiaron esto, pero para entrar en contexto exactamente de lo que queremos hablar en esta noche, me gustaría que leamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 21 y versículo 11 hasta el 21. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí el caballo blanco, el que estamos hablando, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de ropa fina, aquí estamos hablando blanco, limpio, dice, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes. Aquí vemos que Dios le está mostrando a Juan donde aves carroñeras están siendo invitadas a una cena, no a la cena del Cordero, sino a una cena que estas aves van a comer carnes de reyes. Dice aquí, dice de ejército, de caballo, y un sinnúmero de formas peculiares que Dios le está mostrando a Juan para que Juan pueda traer el mensaje a las diferentes iglesias, de capitanes, de fuertes, carnes de jinetes, carnes de todo, libre, esclavo, contra el que montaba el caballo y contra el ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Algo bien que tenemos que tener bien pendiente en este estudio del reino milenial es que tenemos que acordarnos que antes de establecerse el reino milenial se ha pasado, en el nombre de Cristo Jesús, no vamos a estar aquí, se ha pasado por la gran tribulación, 7 años de gran tribulación. También debemos de recordarnos que en medio de la gran tribulación muchos mártires estuvieron dispuestos a entregar su vida, no adorando la bestia ni al falso profeta, y ellos estuvieron dispuestos a morir. También tenemos que tener bien en cuenta que cuando Jesús viene a establecer su reino, dice que hay una primera resurrección, y es muy importante que nosotros estudiemos las diferentes resurrecciones en la Biblia, porque hay diferentes resurrecciones. ¿Cuál es esta primera resurrección cuando Cristo viene a establecer su reino milenial? En esta primera resurrección no son los que resucitaron en primera de Tesalonicense capítulo 4 versículo 13 en adelante, porque estos que resucitaron ahí fueron los que fueron levantados con la iglesia que se fue en el arrebatamiento al reino de los cielos. Ahora Jesucristo desciende a establecer su reino milenial con
sus huestes de ángeles con la iglesia que había sido levantada, y antes de establecer el reino milenial, él resucita los mártires que pasaron por la gran tribulación. Él resucita esos que tuvieron dispuesto a entregar su vida por él en medio de la gran tribulación, y esos mártires que han pasado, que han muerto en la gran tribulación, y esa iglesia que se fue con Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia, aquí ahora, no solamente en un ámbito espiritual, sino en un ámbito literal, seremos entonces reyes y sacerdotes, y gobernaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en este reino. En el momento nosotros somos sacerdotes, pero somos sacerdotes en el sentido espiritual. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque tenemos acceso a la presencia de Dios a través de la sangre que un día el Cordero derramó en la cruz del Calvario. Tenemos acceso a la presencia de Dios, y por eso es que el velo del templo se rasga en dos, para que no dependamos de un sacerdote, para que no dependamos de macho cabrío, de toro, ni de sangre que se rociaba, sino de la sangre que un día derramó Cristo en la cruz del Calvario. Pero llegará un día donde nosotros seremos sacerdotes, seremos reyes de forma literal, gobernando con el Señor. Este reino milenial es algo bien importante también que nosotros entendamos, que en el reino milenial hay una iglesia en el arrebatamiento que se ha ido, ahora desciende. Jesucristo vino por la iglesia, ahora Jesucristo desciende con la iglesia. Mártires que fueron muertos en la gran tribulación ahora también son resucitados. No podemos perder de vista que cuando nosotros, si hemos muerto, seamos levantados en el arrebatamiento de la iglesia, nuestros cuerpos van a ser transformados. Pero también los que murieron en el milenio, y Jesucristo los resucita para establecer el milenio, también sus cuerpos van a ser transformados. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante que nosotros lo traigamos a colación? Bueno, ahora somos como ángeles, pero hay un grupo que pasó por la gran tribulación, que ha entrado al milenio sin haber muerto, que ha entrado al milenio sin haber sido arrebatado, sino que entran vivos al milenio. Estamos aquí en esta noche. Los que se fueron en el arrebatamiento, ahora esos cuerpos han sido transformados. Los que Cristo resucita para establecer el milenio, ahora esos cuerpos también son transformados. Ahora en el milenio hay un grupo que somos como ángeles, que ni nos casamos, que ni procreamos, que no nos damos en casamiento, como el mismo Señor Jesucristo lo establece en su santa y bendita palabra. Pero hay otro grupo en el milenio que sí va a procrear. ¿Cuáles son esos que van a procrear durante el milenio? Los que no murieron, aquellos que entraron de una forma como estamos ahora mismo al milenio, esos van a procrear, esos van a vivir vidas longevas. Vamos a estar como al principio y vamos a ir estudiando un poco más adelante qué es lo que Dios nos enseña a través del milenio. Este reino milenial es muy importante que entendamos que no es algo que Juan vio solamente en el Apocalipsis. Este reino milenial está profetizado desde el Antiguo Testamento. Nosotros vemos profecías mesiánicas, salmos mesiánicos, donde se establece un rey, no un niño que vino y nació en un pesebre, que no tenía lugar en el mesón, no aquel que no tenía donde recostar su cabeza. Dios nos muestra a través de las escrituras a un rey, a alguien gobernando, lleno de gloria y de majestad, y este rey es Cristo Jesús. Un ejemplo, si nosotros vamos a Isaías,
Isaías en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más nadie para la guerra. Qué lindo es Dios. Aquí Isaías está profetizando que aún los armamentos que se utilizaban para la guerra en este reino milenial no se van a usar. Ahora las espadas la van a agarrar, vamos a hablar en un lenguaje llano, para sembrar frijoles, para sembrar habichuela. Ahora los instrumentos de guerra lo usan como asadones. ¿Por qué Isaías, Dios le está mostrando esto? Porque en el reino de paz que va a ser establecido, se va a acabar la guerra. Dice que nadie más tendrá que adiestrarse para la guerra, para matar a nadie, porque durante este reinado, que es un reinado de paz, el mismo Jesús es quien va a gobernar, y él es el príncipe de paz. Y por eso incluso la palabra Jerusalén, cuando estudiamos el origen etimológico de la palabra Jerusalén, significa la ciudad que tendrá paz. Jerusalén, la ciudad que tendrá paz. Y Israel significa alguien que ha peleado con Dios y ha vencido. Pero cuando vamos a Miqueas, en el capítulo 4, Miqueas 4, versículo 1 hasta el 4, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre los pueblos. Aquí estamos viendo otra vez al profeta Miqueas, que está profetizando acerca de este reinado, y está hablando de una ciudad de paz. Está hablando de un lugar que en todo el periodo de la historia ha sido un campo de guerra. Un ejemplo: una vez estaba ahí en la frontera entre Siria e Israel, y tuvimos que salir corriendo de ese lugar con el guía, porque comenzaron a tirar tiros, donde nosotros vemos que en el presente, desde allá Palestina, hacen túneles que llegan hasta Israel, y nosotros vemos cómo se explotan animales dinamitados, cómo tiran misiles. Pero en el presente eso está pasando, pero en el futuro, cuando se establezca lo que es el reino milenial, podemos ver que Dios está estableciendo en su palabra que no va a existir instrumentos para pelear, que nadie va a entrenarse para la guerra, que no habrá necesidad de matar a nadie. Y cuando vamos a Zacarías 9, versículo 9 hasta el 10, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Aquí Zacarías no solamente está anunciando la venida de Jesús,
Aquí Zacarías está anunciando el nacimiento virginal porque está hablando de un pollino, pero también es lo que se llama una profecía dual, que la podemos usar también porque aquí está hablando Zacarías que va a destruir carros, los caballos de Jerusalén, los arcos de guerras, él lo va a quebrar y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar. Todavía eso no se ha cumplido de una forma literal. Se va a cumplir de una forma literal durante el milenio. Hay profecías que nosotros estudiamos en la Biblia y nosotros muchas veces, un ejemplo, cuando leemos a Isaías capítulo 53, por sus llagas somos sanos, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas somos curados, y comenzamos a leer todo lo que el profeta Isaías está diciendo, y es algo que a mí me llama la atención porque debemos de entender que a totalidad hay profecías que no se han cumplido de forma parcial. Se van a cumplir a totalidad cuando nuestros cuerpos sean transformados. Creemos en el Dios que sana, creemos en el Dios que resucita muertos, creemos en el Dios que levanta, en el Dios que restaura, pero también creemos en la soberanía de Dios, que si a Dios le place que usted y yo nos enfermemos y Él no nos quiere sanar porque tiene un plan mejor para nosotros, Él también lo hace y Él sigue siendo Dios. ¿Cuánto dice amén? Pero va a llegar un momento donde nuestros cuerpos no se van a enfermar. Va a llegar un momento donde no vamos a morir. Va a llegar un momento donde las profecías bíblicas se van a cumplir no de forma parcial, sino en totalidad. El reino milenial nos dará una idea de lo que hubiese sido la vida de Adán y de Eva si ellos no hubieran pecado. Aquí nosotros vamos a volver como a la originalidad. Y es por eso que dice que Jesús será el rey. Cuando leemos a Isaías capítulo 4, versículo 2, no solamente rey, también será juez. Volveremos a la originalidad. Los que sobreviven a la gran tribulación, como decíamos, entrarán en el reino milenial como mortales. Dentro del reino milenial hay personas que no han sido transformadas, que no fueron resucitadas, que van a morir durante el milenio, aunque van a morir de una forma longeva, de muchos años, como al principio, no que de cualquier dolor de cabeza a los 10 años, a los 15 años, se murió el muchacho o se murió el hombre joven, sino que va a existir la muerte. Hay muchos teólogos que dicen que no, y yo también no entro en debates teológicos que no atenten en contra de la doctrina de la salvación. Hay debates que, aunque podamos hablar, no podemos pensar que ellos no son cristianos porque no estén de acuerdo conmigo en ciertas cosas. Lo que nosotros tenemos que, como dice Judas, hacer una apología, una apologética, contender ardientemente por la fe con la cual hemos sido enseñados, es cuando compete a lo que es la doctrina de la salvación, lo que compete a la doctrina de la salvación. Seremos como ángeles, no nos casaremos, no nos daremos en casamiento. Es por eso que cuando vamos a Mateo capítulo 22, 29 hasta el 30, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. El final del milenio será el escenario para el juicio final de Dios sobre esta tierra. Ahorita, antes de entrar online, estábamos hablando acerca de los galardones y decía que no podemos confundir lo que es el tribunal de Cristo con lo que es el juicio del trono blanco o el juicio final. Antes de que esto suceda, dice la Biblia que tienen que haber pasado estos 1000 años.
y después de estos 1000 años, entonces va a existir lo que es tierra nueva y cielo nuevo. Durante el reinado milenario de Cristo, la tierra experimentará un regreso a las condiciones que prevalecieron en el huerto del Edén. Será de un cielo sobre la tierra, mientras el Señor del cielo viene a vivir sobre esta tierra entre su pueblo. Va a ser una paz única. Toda la tierra va a ser llena del conocimiento pleno de Dios. Las condiciones, van a existir condiciones durante este reino milenial, durante el reinado de Cristo. ¿Cuáles son las condiciones que van a existir en esta tierra donde Cristo va a estar reinando de forma literal? Va a existir la paz, no va a existir guerra. Algo bien importante también que tenemos que tener en cuenta es que el pueblo de Israel va a ser engañado y se le va a permitir construir el templo, el último templo. Y en ese templo donde se sienta el anticristo haciéndose pasar como Dios, durante el milenio, ahí mismo en el monte Moriah, en el monte donde Abraham un día iba a sacrificar a Isaac, volverá la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuáles son otras condiciones que va a prevalecer? El gozo. Va a haber paz, va a haber gozo. La santidad. Todo será separado para los propósitos sagrados de Dios. Va a existir la gloria, no la gloria nuestra, la gloria de Dios. No la gloria que a mí me dieron la palmadita en el hombro, no, la gloria de Dios. Y dice que la gloria de Dios se manifestará a plenitud durante el reinado del Mesías. ¿Qué más va a existir? Justicia, va a existir rectitud, conocimiento pleno de quién es Dios, la ausencia de las enfermedades o deformidades, la adoración universal, prosperidad económica. La presencia de Dios será plena, y no solamente plena, sino que toda rodilla se va a inclinar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y durante ese reinado toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. No existirá el pecado. ¿Por qué no va a existir el pecado? Hasta que Satanás sea suelto por un poco de tiempo. No va a existir el pecado porque Satanás va a estar atado de una forma literal en el lago de fuego. Y no vamos a entrar en este punto, pero es muy importante que estudiemos qué significa el lago de fuego, qué significa el infierno, dónde está, qué nos enseña la Biblia acerca de todo esto, dónde cae la bestia, el falso profeta, dónde cae Satanás y dónde van los que no han aceptado a Cristo como Señor. Santidad, justicia, resplandor, gloria, luz y una creación restaurada, como lo vemos en Génesis capítulo 1 versículo 3 y Génesis también capítulo 2 versículo 6. Ya vamos a terminar casi, pastora. Vamos a terminar casi. La Biblia habla sobre las condiciones durante este milenio. Un ambiente perfecto en el aspecto físico y también espiritual. Si nosotros vamos a Isaías 61:7, vemos el gozo durante ese reinado de paz que va a existir durante el milenio. Si vamos a Amós capítulo 9, versículo 13 hasta el 15, vemos que no va a haber pobreza. Si vamos a Jeremías capítulo 31 hasta el 33, una obediencia plena al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si vamos a Isaías capítulo 35, versículo 8, santidad plena al Señor. Y la palabra santidad significa separación total para el Rey de Reyes y Señor de Señores.
llenura del Espíritu Santo, según Joel capítulo 2. Y para concluir, Cristo regirá como rey, y no podemos olvidar que según Zacarías capítulo 8 versículo 3, este reinado va a ser establecido en la misma Jerusalén. Dios le bendiga, pastora, con nosotros. Wow, qué bendición. ¿Y quién vive? Como decimos en la iglesia, ¿verdad? Nos estamos gozando con este hermoso estudio acerca de los 1000 años y el juicio ante el gran trono blanco. Gloria a Dios. No sé si alguno de los hermanos tienen algún comentario, algo que aportar. Nos estamos gozando en esta noche. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Si usted tiene un comentario que sea breve, por favor, quítese, active el micrófono. O nuestra hermana Rosa. Ok. Sí, estuvo todo muy claro y muy bueno, todo muy conciso. Hemos sido bien edificados y no encuentro nada que añadir. Gloria a Dios. Hermana Julia, veo que tiene el micrófono quitado. No sé si va a decir algo. Ok. Hermana Mercedes, tiene que quitar el micrófono, hermana. Activarlo. Adelante. Sí, no, no hay que añadir absolutamente nada, gloria al Señor. Yo creía que él iba a seguir. Gloria a Dios. Estaba Ok, ahí. la pregunta es si alguno tiene un comentario que pueda Bueno, comentario aportar. positivo es ese. Está ¿Perdón? bueno. Comentario positivo está bueno. Amén, amén. Gloria a Dios. Nos hemos gozado. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Gloria a Jesús. Quiero decir brevemente, ¿verdad? Acerca del infierno, ¿verdad? Antes de nosotros, pues, estaba diciendo anteriormente, ya que se está hablando del lago de fuego, la semana pasada estuvimos hablando del lago de fuego, y el lago de fuego, ¿verdad? Fue creado, ¿verdad? Para aquellos que han rechazado a Cristo y es el lugar final del infierno. O sea, el infierno, ¿verdad? Es un lugar de castigo donde están los que no se han arrepentido, los que no han seguido al Señor, y es un lugar temporal, vamos a decir así, donde todos aquellos que han rechazado al Señor, pues llegarán al lago de fuego. Ahí estará no solamente los que no aceptaron a Cristo, pero también estarán echados ahí la bestia, el falso profeta, Satanás, los ángeles caídos, todos aquellos que no aceptaron al Señor Jesús. Y quienes los que no aceptaron al Señor Jesús, pues todavía hay oportunidad para que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Y estaba conversando anteriormente que el Señor, pues, es importante comprender que el carácter de Dios, ¿verdad? Es que Él es amor y que Él creó el amor y Él es el autor del amor. Y la palabra del Señor en primera de Juan 4:16 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esto es algo tan importante para nosotros comprender el amor de Dios, que es entrañable y que es eterno. Jeremías 31:3 nos dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor te ama, el Señor nos ama a todos, ¿verdad? Y Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Y Él no creó el infierno para la humanidad, sino que los que lo han rechazado caen ahí, llegan a ir, ¿verdad? Cuando mueren a ese destino. Pero Dios no quiere que nadie llegue a ese destino. Gloria a Jesús. Y estamos gozándonos, ¿verdad? Aprendiendo acerca de los 1000 años en el capítulo 20 de Apocalipsis y el juicio ante el gran trono blanco. Hemos culminado en esta hermosa noche. No sé si alguien más, pues, si no, pues, gloria a Jesús. Nuestra hermana Miriam.
Sí, una pregunta para el pastor. Bueno, no pregunta, sí es una pregunta, pero es para el público, para que se esclarezca. Bueno, nosotros que estamos estudiando ya lo sabemos, pero me gustaría que él lo explicara. Y es que era una de las preguntas que hacía alguien, cuando uno muere, ¿a dónde va? ¿Si al cielo o al infierno? Porque aquí estamos hablando del juicio de Jesucristo y el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, cuando alguien es inconverso, la pregunta que nosotros o muchas veces se le hace es, ¿usted desea ir al cielo o al infierno? ¿Conoce el cielo? ¿Sabe qué es el cielo o qué es el infierno? Entonces, quizás esclarecer eso para que la persona sepa cuando uno muere, ¿a dónde va? ¿Hacia el cielo, al infierno? ¿A qué lugar va? El lugar donde nosotros estamos esperando al Señor para que venga y haga el juicio del gran trono blanco o el juicio de Jesucristo, ¿verdad? Y que no nos confundamos. ¿Qué es lo que sucede, pastor? El juicio por la obra. ¿Cómo dice, hermana Mercedes? No. Voy a estar preguntando al pastor. ¿Cuál pastor? Ella le está preguntando al pastor, al que estaba dando la... Al hermano Jonás. Muy bien, hermano Jonás. Sí, porque alguien decía, porque no es lo mismo el infierno que el lago de fuego. Entonces, ¿a dónde va a ir? ¿Al infierno o al lago de fuego? ¿Es lo mismo esto? Porque nosotros de cristianos sabemos a dónde vamos, pero cuando sea el juicio del trono blanco, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar con Cristo, pero la gente no sabe eso. Entonces me gustaría que él explicara. La pregunta es si es lo mismo el lago de fuego y el infierno. No lo es. Ok. Cuando la persona muere, ¿de dónde va a ser llamada? O sea, los Y que cuando no una persona muere, ¿dónde va? ¿Dónde van? Exactamente. Si al Si cielo, nosotros leemos un ejemplo en Lucas capítulo 16, deja buscar la Biblia aquí. 19. Lucas 16, 19, ¿verdad? Sí. En Lucas, nosotros ahí vemos la historia de un rico Exacto. y vemos la historia de Lázaro. Exacto. Dice la Biblia que murió el rico, Lucas 16, 19, hermana Mercedes, ¿verdad? Sí. Ok. Murió el rico y murió Lázaro. Entonces, mientras el rico tenía todos sus bienes en la tierra, no se acordó de Dios, no se acordó de nadie. Lázaro era un mendigo y Lázaro dice que tenía necesidades y el rico nunca las suplió. Muere el rico y también muere Lázaro. Ahí lo tenemos. Y dice que cuando mueren los dos, y dice que cuando el mendigo muere, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, la palabra Hades también significa infierno. Dice que era como atormentado. O sea que cuando usted se muere sin el Señor, usted va a un lugar de tormento. Luego su cuerpo va a ser transformado y se va a presentar delante del Señor. Y esta es la última muerte, y por eso es que es tan importante que nosotros estudiemos las diferentes muertes. Por eso dice que son bienaventurados, Apocalipsis capítulo 20, los que tienen parte en la primera resurrección. O sea, esos que han muerto y han resucitado en esa primera resurrección, tanto en el arrebatamiento como cuando Cristo viene a establecer su reino milenial, son los mártires que pasaron por la gran tribulación y los que estuvieron guardando la palabra del Señor antes de comenzar la gran tribulación. Entonces, en cuanto al infierno y el lago de fuego, hay unos debates teológicos interminables ahí pero es bueno hablarlo también porque muchas veces no queremos hablar de ciertos temas y por ahí viene un Juan de los Palotes y enseña otra cosa también y no doctrinamos exactamente, pero hay personas que dicen que el infierno
teólogos, no vamos a hablar de personas, teólogos, estudiosos de la palabra de Dios, eruditos, el infierno no es lo mismo que el lago de fuego. Nosotros no vamos a entrar en ese debate en esta noche. El lago de fuego es para Satanás, para la bestia y para el falso profeta, si, según, vuelvo y repito, ciertos teólogos. Mientras tanto, hay otros estudiosos de la palabra que nos enseñan que el lago de fuego y el infierno es la misma cosa. Pero yo pienso, esa es la posición mía, que yo no voy a echar un tiempo buscando cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. Yo pienso que lo importante es del lago de fuego y el infierno. Yo pienso que lo importante es estar preparados con Cristo Jesús, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para no caer ni en el lago de fuego ni en el infierno. Esa es mi posición. No entro en si hay detalles. En esos debates teológicos que son interminables y muchas veces nos dividimos por cosas pequeñas. Inclusive, hermano Jonás, también el mismo rico le dice que vayan y le prediquen a los hermanos de él, que tenía 5, para que no vengan a este lugar de tormento. Quiere decir que entonces, después que uno le predica, entonces le dijo, bueno, pues si a Moisés tienen, escúchenlo a él, escuchen la palabra, porque la gente se le predica la palabra, pero si no quieren, tienen libre albedrío de coger el infierno, coger la gloria. Eso es todo. Tienen libre albedrío de coger el cielo o coger el infierno. Porque muchos me dicen, yo tengo libre albedrío de hacer lo que me da la gana. Y yo le digo, pues, haz lo que tú quieras entonces. Porque tú tienes libre albedrío, pero yo te digo que Cristo es la única respuesta. Amén, hermana Belkis. Sí, Dios le bendiga a todos en esta noche. Quería aportar un poquito sobre eso, que en el mismo libro de Apocalipsis nos da la respuesta de esto. Creo que en el capítulo 20, donde al final dice que el Hades y la muerte fueron también lanzadas al lago de fuego. Yep. O sea, ahí dice que el Hades entregó sus muertos, ¿verdad? O sea, que lo entregó para que se fueran presentados delante del trono blanco. Entonces, que al final el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, quiere decir que no es lo mismo, porque el Hades fue lanzado al lago de fuego. O sea, ese lago de fuego es el final de todas las cosas. Sí, bueno, dice, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Jonás, lo importante es acudir a Cristo, pero también podemos ver, ¿verdad? Lo que dice nuestra hermana Belkis, está que dice, que habla sobre eso, ¿verdad? Que todos aquellos que no aceptan al Señor Jesús cuando mueren, ¿a dónde van? Bueno, ya vemos como dijo el hermano, ¿verdad? En Lucas, que estaba hablando acerca del rico y el pobre en el capítulo 16 de Lucas. Y entonces podemos ver que está en un lugar de tormento, ¿verdad? Está en un lugar de tormento. Y luego ahí nos dice claro, ¿verdad? Que el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Todo se va a tirar ahí. Así que tengamos ya eso pendiente, que lo importante y la oportunidad es ahora. Es ahora. Porque el destino va a ser el lago de fuego. Santo Dios. Yo creo que nuestra hermana Jocelyn tenía, vamos a darle un comentario a la hermana Jocelyn y así vamos a, pues, no sé si alguien más tenía algo que... El micrófono, hermana. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Ok. Dios le bendiga a todos. Amén. Hermano Jonás, excelente presentación. Mi pregunta es, por ejemplo, las personas como autistas que no tienen conciencia, no tienen conocimiento de decidir nada, no saben lo que está pasando a su alrededor, ¿qué va a pasar con esas personas? Así mismo Dios la va a juzgar. Tal y como son. Tal y como son. Exacto. Bendito Dios. Así es. Dios no tiene límite para revelarse y para tratar con la humanidad. Sí, por eso porque que el amor de Dios es tan grande. Sí, porque él dijo que no va a haber más deformaciones, no va a haber más enfermedades. Y bueno, pues entonces, como tengo un sobrino así, ¿qué esperanza tengo de mi sobrino? Pues muy bien, muchas gracias. Bien. Amén, amén. La misericordia de Dios traspase el entendimiento del ser humano.
Amén. Tu misericordia dice que va más, que es desde la eternidad hasta la eternidad, o sea que no tiene fin. Santo Dios. Gloria a Dios. Qué gozo, nos hemos gozado. Ha sido una experiencia maravillosa. Seguimos estudiando este hermoso libro y vamos a la semana que viene estar Cielo Nuevo y Tierra Nueva y va a estar con nosotros la pastora Samaria Cortés. Gloria a Jesús. Estamos más que gozosos y seguimos pues compartiendo este hermoso libro. Gracias a todos los que se han conectado en esta hermosa noche. Gloria a Dios, y ha sido un privilegio, un gozo haber tenido a nuestro hermano Jonás. Hermano Jonás, le voy a continuar enviando las claves para cuando pueda. Amén, amén. Esto está No lo bueno. veo. Si no me entro, yo después lo veo siempre. Hola, Gloria a Dios. Amén, hermana Amén. Mercedes. Ya tú sabes. Le Qué pido la lindo. oración por mi papá. A todos, por favor. Perdón. Amén. La oración por mi padre, por mi papá. Claro Sí, que señor. sí. Claro Amén. que sí. Eso es lo hermoso, ¿verdad? De un pueblo de Dios. Que ¿Cómo se llama el papá? Ulises. 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 Sí. Ulises. Ahí va la lista de oración. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Que somos un pueblo de Dios, un pueblo redimido por la sangre de Cristo, un pueblo que nos gozamos, ¿verdad? Y que compartimos todas estas maravillas de poder estar juntos de una manera u otra y que somos, tenemos el ADN de Jesucristo en nuestras vidas. Qué bueno es la salvación, qué bueno que vamos, esto es de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y nos seguimos. Amén, gloria a Dios. Sí. Gracias a todos los que se han conectado, todos los hermanos, todas los amigos, ¿verdad? Y les recordamos que Cristo, pues, les espera con los brazos abiertos porque Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Y no hay Amén. nada mejor que servirle a Dios. Dios le Amén. bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches, Dios les Gloria a bendiga a Dios. todos. Dios les bendiga, Bye, amén. bye. Le voy a pedir que se queden ahí para así juntos hacer la Amén. oración por Ulises. Amén. Amén. Ok. Amén.